Gestionaradio.com. Escúchanos a través de internet. Fracaso en Qatar, desplome del precio del petróleo y respiro de las bolsas gracias a Wall Street. Son las 6, las 5 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Cae el petróleo ligeramente y cotiza el futuro del Brent hasta ahora en los $43, después de que la reunión entre los productores y los países ajenos a la OPEP celebrada este fin de semana terminara sin acuerdo. Un fracaso del que se culpa Irán, ausente por cierto en ese encuentro, por negarse a congelar la producción y que según Goldman Sachs podría empujar el barril hasta los $35 en los próximos meses, para preocupación de algunos países como Venezuela. Eulogio del Pino es suministro de petróleo. Algunas personas intentan creer que estamos desesperados por restablecer el precio y solo Venezuela está interesada, pero es un gran error. Todos los países que producen están muy preocupados por el precio, todos los países, incluyendo a los saudíes o cualquier otro país. Esa falta de acuerdo que ha castigado a lo largo del día el sector petrolero en los mercados, a compañías como Repsol, como Shell, como BP o la francesa Total. En Estados Unidos se han resentido también al comienzo de la sesión otras compañías como Exxon o como Chevron. Finalmente, ante la recuperación del precio del crudo, han recobrado el pulso y han cerrado con ganancias. También lo han hecho las bolsas. En el caso del IBEX 35, la subida al cierre ha sido del 0,35% en los 8.881 puntos. Pero ojo, porque los expertos alertan de la volatilidad que podríamos ver en los mercados en las próximas sesiones. Jaime Díez de XTV, los micrófonos de Gestiona Radio. Estamos viendo que el petróleo, que es el activo quizás más en liza ahora mismo, incluso más que las bolsas, está sufriendo caídas, y que las bolsas están muy correlacionadas esta vez con el petróleo. Pues bueno, pues podemos esperar que esos mismos movimientos que haga el petróleo los veamos en las bolsas. Lunes 18 de abril, la empresa protagonista del día es CaixaBank, que ha lanzado una OPA sobre el banco portugués BPI, lo hace a un precio de 1,13 euros por acción. Fainé condiciona la oferta a que se levante el límite a los derechos de voto que no le permiten tomar el control del banco luso. Su consejero delegado Gortázar espera unas sinergias de 35 millones de euros. La transacción genera un ahorro de costes significativo y sinergias en cuanto a los ingresos. Creo que esto va a ayudar a BPI. Quiero enfatizar que BPI ha hecho grandes progresos en los últimos 12 meses. Lo que podemos hacer es facilitar ese progreso en términos de eficiencia y de beneficio y acelerarlo. Y creemos que bajo el paraguas del grupo CaixaBank, el ahorro de costes y las sinergias en cuanto a los ingresos se van a ver facilitadas para lograr el éxito de BPI. El mercado ha recibido esta noticia con caídas del 3% para la acción de CaixaBank. Lo que sube hasta ahora es la bolsa de Brasil, lo hace un 0,3%, marcando máximos de 9 meses. Y es que los inversores miran con optimismo a aquel país después de que el Congreso votara ayer a favor de seguir adelante con el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Arturo Criado, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Máximos de 9 meses. Ahora mismo el Bovespa lo encontramos en los 53.340 puntos. Parece que los inversores redoblan la apuesta por el mercado brasileño tras la decisión del Congreso de dar luz verde al impeachment contra Dilma. 342 votos logró la oposición para su propuesta, que ahora va a tener que superar el visto bueno del Senado para ponerse en marcha. La propia presidenta ha mostrado hoy su rechazo al papel que ejercen los opositores. Para alcanzar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Pues es curioso, porque a medida que ha ido avanzando el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, el mercado se ha hecho más atractivo. El de Brasil, me refiero, de hecho, es uno de los activos estrella de los mercados globales en lo que llevamos de curso. Un mercado, por cierto, que es clave para empresas españolas como el Santander o Telefónica. Gracias, Arturo. Hasta ahora. Hasta ahora. El resto de la actualidad de este lunes, ¿por dónde pasa? Carlos Reus, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues pasa por Podemos, que ha hablado hoy y ha hablado para decir no al acuerdo entre Sánchez y Rivera. Las bases de la formación morada han rechazado cualquier posibilidad que incluya a Ciudadanos
con un 88% de los votos en contra. Ya tiene argumentos Iglesias para insistir en que solo hay una alternativa que los suyos van a apoyar y que pasa por ese gobierno a la valenciana, que incluiría a los partidos independentistas catalanes. Un no al PSOE que ha criticado el portavoz de la bancada socialista, Antonio Hernando, que insiste en culpar a Iglesias de la inminente repetición de elecciones. Desde hace un mes y una semana podríamos tener un gobierno y sin embargo no lo tenemos porque el señor Iglesias decidió votar en contra de un presidente socialista, de un presidente de izquierdas. Respetamos ese porcentaje del 88, también el porcentaje de más del 90, pero creemos que el 100% de los votantes de Podemos lo que desean es que el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno de España. Bueno, siguen culpándose los unos a los otros de una situación a la que todos han contribuido con sus vetos, con sus condiciones, con sus cordones sanitarios y también lanzando reproches como el que escuchábamos a Hernando día tras día desde la sala de prensa del Congreso. Es lo que ocurre hoy en España, mientras en Ecuador trata de recomponerse, trata de abrir los ojos después del terremoto que este sábado destrozaba el país, dejando de momento al menos 350 muertos y más de 2.500 heridos, aunque el presidente Rafael Correa ha adelantado que esa cifra va a seguir elevándose de manera considerable. Se han producido casi 200 réplicas, algunas de ellas de 6,1 grados, y se espera que sigan produciéndose a lo largo de los próximos 3 días. Las imágenes, Rubén, son tremendas, las de un país en ruinas. Los escombros ocultan la horrible realidad. Hay muchas personas todavía sepultadas bajo lo que algún día fueron edificios. Ya han llegado, por cierto, los efectivos de la unidad militar de emergencia que ha enviado España. Lo que se han encontrado, Rubén, es tremendo. Pues así es, gracias Carlos, hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Bueno, otro terremoto, por cierto, el de Japón, va a hacer que una compañía como Toyota paralice su producción de vehículos durante toda esta semana, una decisión que también han tomado otras empresas como Sony, como Honda o como Nissan. Y precisamente una compañía japonesa se queda sin el campeón del mundo de motociclismo a final de año. Jorge Lorenzo cambia de aires. José Antonio Duro, buenas tardes. Y deja Yamaha. Rubén, muy buenas. Después de 8 temporadas, todas ellas en MotoGP, Ducati será la nueva casa de Jorge Lorenzo, porque la oferta del equipo italiano no es una oferta normal, es mega oferta, insuperable e irrepetible, de casi 30 millones de euros en los próximos 2 años. La verdad es que últimamente se venía rumoreando mucho el cambio de equipo, se ha confirmado durante la tarde de hoy, por lo que a partir del año que viene y de cara a las temporadas 2017 y 2018, Lorenzo cambia a la japonesa Yamaha por la italiana Ducati. Que tenga suerte el balear. Gracias, José Antonio, que así sea. Con Víctor Nieva en el control de sonido, empieza Pulso Empresarial. Patricia Rey, buenas tardes. Buenas tardes, y empezamos con la encuesta del día, hoy sobre el petróleo, cuyo precio ha vuelto a caer. ¿Creéis que podría ser el momento de invertir en crudo? Ya podéis votar en nuestra encuesta del día, que encontraréis en nuestro perfil de Twitter, @pulsogestiona, y también enviarnos vuestras opiniones sobre cualquier tema en 140 caracteres. Si lo preferís, nos tenéis también en el correo pulsoempresarial@gestionaradio.com o en el teléfono 91 242 83 83. Petróleo que, por cierto, acaba de encontrar Repsol en Brasil, un nuevo yacimiento de hidrocarburos en el país brasileño, un pozo con una columna de 175 metros que podría producir unos 16 millones de metros cúbicos estándar de gas y 4.000 barriles de petróleos diarios. Enseguida le preguntamos por Repsol y por el petróleo, las claves del día, al profesor del IEB, a Miguel Ángel Bernal. A las 6:30, Patricia, hablamos como cada lunes de comunicación. Así es, lo hacemos con Arturo San Román y Fernando Urías, a los que hoy se les une también Pablo Gonzalo, socio y director de Alcor Consultores, para contarnos sus estrategias de comunicación. Y a las 7 estaremos entre socios del Club Capital. Hoy es el turno de Juan Carlos Rodríguez Vázquez, director de Desarrollo Comercial y Soluciones de Prosegur. A las 7:30 nos acompañará José Antonio Pedreño, presidente de la Confederación de la Economía Social, para conocer esta variante de empresas que buscan algo más que la rentabilidad. Y ya en la tercera y última hora de programa analizamos la crónica económica y empresarial de la jornada en el comité de dirección, hoy con Mario Cantalapiedra, Miguel Córdoba y Salvador Molina. Gestionaradio.com. Escúchanos a través de internet. Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional. Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado.
Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Pulso Empresarial con Rubén Gil. 6:09 de la tarde, hora menos en Canarias. Recupera el pulso el crudo. Tenemos el futuro del Brent superando los $43 barril, apenas dejándose un 0,2%, algo más de un 1% es lo que se deja el Texas, después de haber cotizado durante todo el día con importantes caídas, después de que los países productores y los ajenos a la OPEP no fueran capaces de cerrar un acuerdo ese fin de semana en Doha. Se han salvado las bolsas al cierre de la sesión por esa recuperación del crudo y también por el empuje de Wall Street, que ha abierto con ganancias. Tenemos al Dow Jones casi recuperando medio punto a esta hora de la tarde en los 17.979 puntos. Buscamos las claves del día. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Por qué se niega la OPEP a reducir la producción de petróleo? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta primeramente que es la primera reunión. Ha habido esfuerzos, pero fuera o al margen de la OPEP, y esta es la primera reunión. La versión, pues hay que quedarnos con lo que nos cuentan, que yo creo que además es verídico, y es pues que la llegada de Irán al mercado de petróleo, el haber levantado esas sanciones, pues lo que hace es que mete un competidor en unos momentos en que todos los países están metiendo muchísimo petróleo, están produciendo muchísimo petróleo. Y claro, Irán, pues lo que quiere realmente es recuperar su cuota de oro. Entonces, ¿qué podemos esperar, profesor Bernal, en los próximos meses en cuanto al precio del petróleo? Con esta falta de acuerdo de momento, Goldman Sachs habla de un escenario de $35. ¿Usted qué cree? Sí, yo creo que más o menos el escenario que podemos tener está más o menos en que el petróleo se mueva entre 35 y $40. No descarto que en algunos momentos, dependiendo pues un poco de las noticias que vayan apareciendo, pueda llegar incluso llegar hasta 30, ¿no? Pero en general yo creo que es creíble. Y luego, sobre todo, pues lo que tenemos que mirar también son las nuevas convocatorias de reuniones. Previsiblemente, antes del verano vamos a tener uno, y hay personas que creen que antes de final de año podría haber un acuerdo para congelar la producción, ¿no? Ya veremos, porque ya digo que ahí, pues, esas tres patas, Rusia, por un lado, Irán sobre todo, y luego Arabia Saudí, pues son muy difíciles de conjugar en un tablero. Si se cumplen, profesores, las previsiones, por ejemplo, de Goldman Sachs, de $35 barril próximos meses, es la mitad de lo que preveía, estimaba el presidente de Repsol la semana pasada. Hablaba de un escenario estable de unos $70 a final de año. Esto es un problema para una compañía como Repsol, a la que siguen sin salir las cuentas, y es un problema para el sector petrolero en su conjunto, ¿no? Es un problema, pues, para una compañía como Repsol, es un problema para todo lo que son las empresas de petroleras, pero también debemos olvidar que no debemos olvidar dos cosas, que es un problema para una serie de países, bueno, Rusia, Venezuela, por ejemplo, la propia Arabia Saudí, etcétera. Y sobre todo que eso, y como hemos visto, tiene unas repercusiones enormes en el sistema financiero, y ya hemos visto las caídas de la bolsa, que prácticamente uno se levantaba, miraba, el petróleo se desplomaba y veíamos cómo se desplomaban las bolsas, ¿no? Eso, y más que aumenta las posibilidades, pues de mayores default, o mayor número de compañías de default en high yield, quizás algún país, etcétera. Esa relación de la que hablaba usted del petróleo con las bolsas, gente que se pregunta por qué, cuál es la explicación para que cuando vemos caer el petróleo caigan las bolsas, y al contrario, ¿cuál es la relación? Pues un riesgo financiero enorme, es decir, los bajos niveles de precios que tiene en estos momentos el petróleo, y que también le ha acompañado alguna materia prima, ¿no? O casi todas, pero en general el petróleo, bueno, pues ha hecho que muchas de las compañías en Estados Unidos de fracking, bueno, pues hayan entrado en pérdidas, y eso hace que veamos con preocupación que quizás pueda haber default, es decir, un fallo en el pago de intereses y capital de esas nuevas empresas, así como de otras empresas que han llevado a cabo pues niveles muy altos. Quizás el mejor ejemplo para todos aquellos que nos están escuchando lo podemos poner en el contexto nacional, y es que de continuar así el petróleo, pues Repsol tendrá por desgracia que acometer más reestructuración, e incluso
momento no le hemos visto la caída, esperemos que no, pero desde luego es una posibilidad esa caída del rey. Si hiciéramos, profesor Bernal, un ranking de problemas y riesgos para la economía, ¿el petróleo qué lugar ocuparía? Bueno, en el petróleo en el corto plazo yo creo que estaría de los primeros, ¿de acuerdo? Juntamente con la falta de crecimiento en el mundo, los problemas que tienen los emergentes, etcétera. A más largo plazo, el petróleo será una materia prima, de todas formas, que tenemos que ir pensando que, como le ha pasado al carbón, vaya perdiendo protagonismo. Y de hecho, bueno, pues ahora mismo ya estamos hablando de energías alternativas, energías limpias, etcétera, ¿no? Los coches, por ejemplo, la automoción viene consumiendo menos, hay otras posibilidades, etcétera, ¿no? Ya digo que a corto yo creo que está entre los primeros y especialmente marca un riesgo financiero bastante alto. Bien es cierto que a largo plazo yo creo que irá perdiendo protagonismo. Entre esos emergentes, profesor, destaca Brasil, del que hablábamos hace unos días aquí en este estudio con usted. ¿Se abre un nuevo escenario ahora, si siguen adelante y se concretan esos planes para decir adiós a Dilma Rousseff? ¿Van a mirar los inversores con más optimismo al país? Sí, claro que sí. Vamos a ver, lo primero es que ahora mismo el país está absolutamente bloqueado, tanto en lo político como en lo social, con grandes manifestaciones, y no puede seguir así, ¿de acuerdo? Porque eso lo único que le va a hacer, y más con la recesión que tiene, es ahondar más. Entonces lo que habla son nuevas posibilidades de la llegada al poder, bueno, pues de gente, de personas, de un gobierno que no estén tocadas por la varita de la corrupción, ¿no? Y que por lo tanto puedan hacer, digamos, las reformas que Brasil necesita y tomar las medidas que Brasil necesita. Una última cuestión, está en clave interna. CaixaBank, esa OPA sobre el portugués BPI. No sé qué le parece la noticia, si cree que es buen momento para apostar por un país como Portugal. Sí, yo creo que, a ver, en general lo que pasa es que estamos hablando de banca, ¿de acuerdo? Entonces yo no lo ligaría tanto a Portugal, sino a los problemas que en estos momentos presenta la banca. La banca española durante tiempo ha estado buscando pues la presencia en nuestro vecino portugués, ¿no? Y yo creo que la Caixa lo que hace es precisamente eso, ¿no? Acercarse a ese país, porque ya la salida hacia una Francia, Italia, por ejemplo, que podría ser, y ha sido, pues por ejemplo, el BBV quiso entrar, pero estamos viendo que su banca, hasta que no se reestructure, es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Pero en general vamos a ver muchos movimientos a nivel de bancos en Europa. Fusiones, adquisiciones, bueno, me comentaba, por ejemplo, lo de la Caixa, perfecto, pero hoy, por ejemplo, todos los periódicos vienen recogiendo esa decisión del FROB, o ese intento del FROB, por la fusión BMN, que son la antigua Caja de Murcia, Granada y San Nostra, ¿no? Y la Caja Balear con Bankia, precisamente. Bueno, pues yo marcaría más que las oportunidades que da Portugal en todo el tema financiero. Estaremos atentos, como siempre. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Un placer. Hasta luego. Bueno, vamos a buscar más protagonistas empresariales de la jornada. Daniel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con la CNMV, que ha admitido a trámite la OPA de Slim sobre FCC. Ahora el proceso continúa con el análisis del folleto de la oferta para determinar su aprobación. Si se produce, se pasará a la fase de aceptación de la oferta. Con este paso, el mexicano está más cerca del control del 100% de la compañía. El pasado 5 de abril presentó esta operación al superar el umbral del 30% del accionariado en la ampliación de capital. Actualmente su participación es del 31,38%, mientras que Koplovich ostenta otro 22,4%. Las acciones de FCC suben un 0,07% en los 7,60 euros. Deberes para el próximo gobierno, que tendrá que decidir sobre una fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum. Ambas entidades las controla el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el gobierno no ha decidido nada sobre esa fusión. Se dejará este asunto en manos del próximo Ejecutivo. En los últimos días se ha publicado que el FROB estaría negociando con la Comisión
Comisión Europea para obtener un visto bueno a esta posible operación. El Estado tiene un 64% en Bankia y un 65% en Banco Mare Nostrum. Las acciones de Bankia suben un 2,21% hasta los 88 céntimos. Temor en el mercado a que Bruselas dificulte la operación de venta de O2. Desde Reino Unido se está ejerciendo una fuerte presión para que la venta de la filial de Telefónica en el país no se produzca en las condiciones acordadas. Las acciones de Telefónica bajan un 1,76% en los 9,47 euros. Noticia también Día, que ha lanzado una emisión de bonos a 5 años. Por valor de 300 millones de euros, JP Morgan, Santander y Société Générale se encargarán de la colocación. El grupo logró un beneficio neto atribuido de 299 millones de euros en 2015, un 8% menos que el año anterior, ejercicio en el que se registró el extraordinario de la venta en Francia. Las acciones de Día suman un 0,98% en los 4,94 euros. Va de OPAs el lunes porque la Comisión del Mercado de Valores de Brasil ha autorizado una OPA de Abertis en aquel país. El regulador ha aprobado la OPA de la compañía Partícipes de Brasil, cuyo accionista mayoritario es Abertis, sobre el 30,7% que todavía no controla en la compañía Arteris, antigua filial brasileña de OHL. Además, tras la emisión, se pretende que el valor deje de cotizar en el nuevo mercado y pase al Bovespa. Las acciones de Abertis suman un 0,31% en los 14,57 euros. Y acuerdo entre sindicatos y SACIR. SACIR ha alcanzado un pacto sobre el expediente de regulación de empleo presentado en su división de construcción en España. Va a afectar finalmente a 327 trabajadores, lo que implica una reducción del 5,2% respecto a los inicialmente planteados. Las acciones de SACIR bajan un 0,92% en los 1,73 euros. Gracias, Daniel. Hasta luego. Miramos a Europa, protagonismo empresarial, pero protagonismo también. Fran Gregoris, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Para Grecia, los principales representantes de los acreedores han vuelto ya al país. El objetivo es lograr un acuerdo con las autoridades helenas. Todavía quedan por tratar varias cuestiones delicadas, como la reforma de las pensiones y los objetivos fiscales. Las partes han asistido además a la reunión de primavera del FMI en Washington, donde los contactos han proseguido de manera, eso sí, informal. Hoy el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha confirmado que se reanudan las negociaciones, pero no ha querido aventurar nada al respecto. On Greece, following constructive talks in Washington, the mission chiefs En Grecia, siguiendo las conversaciones constructivas celebradas en Washington, los encargados de la misión vuelven a Atenas hoy y mañana. El objetivo de la misión sigue siendo concluir la primera revisión del programa de ayuda lo antes posible. El viernes, el Eurogrupo que se celebra en Ámsterdam va a ser un momento importante para constatar los progresos que se han hecho. La Comisión no va a especular sobre nada más, pero estamos trabajando de forma cercana con las autoridades griegas y las otras instituciones para concluir la revisión lo antes posible. Hemos hecho progresos y el momento se tiene que mantener. and the momentum should be maintained. Pero lo cierto es que no está claro que llegue ese consenso. El gobierno griego considera que aún no se ha logrado un acuerdo en las negociaciones debido a la postura que mantiene precisamente el Fondo Monetario Internacional. Pues pendientes de Grecia y pendientes, como no, del petróleo también. Las bolsas europeas finalmente han terminado con tono positivo. París ha subido un 0,26%, Frankfurt un 0,68%, Milán más de medio punto porcentual y Londres también arriba un 0,15%. El Stock 50 ha cerrado con una revalorización y del 0,32%. En clave empresarial, Fran, hay que hablar de Unicredit, que va a colaborar con el nuevo fondo para los bancos en problemas, Atlante. El nuevo Banco Malo va a ser su socio en la colocación de la emisión de derechos de Banca Popolare di Vicenza. Se elimina así la posibilidad de que Unicredit tenga que quedarse con los derechos sobrantes si finalmente la demanda es muy débil y no consiguen colocar todos. Las acciones de Unicredit han caído hoy un 3,43%. También es protagonista en Europa otro banco, ING. Según el diario Economic Times, la entidad holandesa podría vender una parte de la participación del 6,43% que tiene en el banco indio Kotak Mahindra Bank. La venta se haría a inversores institucionales a través de una serie de operaciones en los próximos trimestres. Las acciones de ING arriba un 0,36% al cierre. Nos vamos a Londres. Allí las agencias de calificación siguen alertando sobre las consecuencias del Brexit. Ahora ha sido Standard & Poor's la que asegura que el referéndum va a ser negativo, sea cual sea el resultado. La agencia estadounidense considera que la consulta supone una dificultad añadida para la labor del Banco de Inglaterra. Además, el Tesoro británico ha reconocido que Reino Unido sería más pobre fuera de la Unión. Y en cuanto a empresas pendientes de Céntrica. La distribuidora británica de gas y electricidad ha publicado un avance de sus cuentas del primer trimestre del año. Va a recortar 3.000 puestos de trabajo este año para reducir costes ante la caída del número de clientes. Las acciones de Céntrica abajo un 1,54%. Noticia también AstraZeneca, que estaría estudiando lanzar una oferta por Medivation. Es la compañía norteamericana especializada en el área de oncología. Según los rumores, la oferta rondaría los 7.000 millones de
libras, pero ninguna de las dos compañías ha confirmado todavía esa información. Medivation rechazaba la semana pasada una oferta de la francesa Sanofi. AstraZeneca arriba un ligerísimo 0,04%. Y Vodafone ha comenzado a aplicar desde hoy la subida de precio de entre 2 y 3 euros a sus clientes de todas las categorías. Incremento que la Teleco anunció el pasado mes de marzo. Sigue así los pasos de Movistar y de Orange, que ya han subido los precios en sus tarifas convergentes el pasado febrero. Cae la compañía en Londres un 0,71% al cierre. Cambiamos de país, nos vamos a Francia. En París hay que hablar de Engie, que estaría en conversaciones con el gobierno de Hungría para la venta del gestor de red de distribución de gas. El gobierno de Budapest ha impuesto condiciones muy duras a las empresas extranjeras que operan en el sector. Por otro lado, la francesa ha comunicado la extensión de la parada técnica del reactor Doel 1 en Bélgica en 6 días más hasta el 22 de abril. Las acciones de Engie arriba un 0,68%. Buenas noticias las que llegan desde Francia para la alianza entre Vinci y Bugis. La joint venture conformada por ambos grupos franceses junto con socios egipcios ha conseguido un contrato adicional para la línea 3 del metro del Cairo. El contrato está valorado en 1.100 millones de euros y tiene una duración de 67 meses. Vinci arriba un 0,15%, Bugis abajo un 0,06%. En Alemania, Volkswagen ha conseguido un récord de ventas en China en el primer trimestre del año hasta superar las 950.000 unidades. Se trata de un 6,4% más en tasa interanual. Destaca el importante aumento de la marca Porsche del 23,5%. Le sigue la propia Volkswagen con un crecimiento de las ventas del 6,5%. El grupo va a presentar además 50 modelos en 2016 en todas sus marcas en China. Algunos se van a presentar el próximo lunes 25, precisamente en la inauguración del Salón del Automóvil de Pekín. Volkswagen arriba un 1,09% al cierre. Subidas también en Estados Unidos hasta ahora. Avanza el Dow Jones medio punto, lo tenemos los 17.950 puntos. También el Nasdaq arriba 0,38%, 4.560. También recupera terreno el S&P 500, 0,49% arriba, 2.091 puntos. En clave empresarial, volvemos a hablar de un banco. Siguen presentando resultados las entidades estadounidenses. Hoy ha sido el turno de Morgan Stanley. Ganó un 54% menos en el primer trimestre del año. Hasta algo más de $1.000 millones o 55 centavos por acción al cierre del primer trimestre, menos de la mitad que los 2.310 millones que ganaba el año pasado. Los ingresos de la entidad han caído hasta los $7.800 millones frente a los 9.900 del periodo anterior. Morgan Stanley en estos momentos abajo un ligero 0,04%. También cae el beneficio en el primer trimestre del año de Pepsi, en este caso un 24%. Exactamente, el fabricante estadounidense de refrescos y aperitivos ha obtenido un beneficio neto atribuido de $930 millones. Las ventas netas de la compañía se han reducido un 3% hasta los 11.900 millones, afectada por el tipo de cambio. Sin tener en cuenta el efecto divisa, habrían aumentado los títulos, estas acciones, un 3,5%. Terminamos con Hasbro. Frank ganó un 83% más en el primer trimestre del año. El beneficio neto del fabricante de juguetes ha aumentado hasta los $49 millones desde los 27 del año pasado. En cuanto a los ingresos, han crecido un 16% hasta los 830 millones. En ambos casos, las cifras han superado las previsiones de los expertos. 6:27 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Ya que estamos hablando de juguetes, de juegos, vamos a hablar de Disney. Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, La compañía Disney, que estrenaba este fin de semana una nueva versión del Libro de la Selva y que ha sido el mejor estreno en España, por cierto, en lo que va de año, con 3,8 millones de euros de recaudación. Además, Patricia Rey, según un estudio, Disney es la marca más auténtica del mundo para los consumidores. Así es, la compañía aparece en el primer puesto de este ranking de las 100 empresas con más autenticidad que ha elaborado la agencia de comunicación Conan Wolf. El segundo puesto sería para BMW, seguido de las tecnológicas Microsoft, Amazon, Apple e Intel. Este ha sido el resultado de preguntar a 12.000 consumidores de 14 mercados diferentes acerca de 3 características de las marcas para determinar su autenticidad. El primer factor sería la fiabilidad,
si la firma es respetuosa, es decir, si trata bien a sus consumidores y protegen sus datos, y el tercer atributo sería la integridad. Una de las conclusiones que se derivan de este estudio es que los consumidores tienen mucha preocupación por su privacidad, lo que ha posicionado, por ejemplo, a Apple en quinta posición tras negarse a entregar los datos del iPhone de un terrorista al FBI. Además, el informe revela que ha aumentado el escepticismo en cuanto a la autenticidad de las compañías a nivel mundial. El 75% de los encuestados creen que no son de fiar y, de hecho, nuestro país, España, es el segundo país europeo que menos confía en las marcas. Otras empresas dentro del top 30 son Coca-Cola, Audi, Nike o Nestlé. Y en esta lista, lamentablemente, no figura ninguna compañía española. Por cierto, ahora hablamos de comunicación, seguimos hablando de empresas y de economía. Última hora dimite el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y también la concejal de urbanismo, Isabel Nieto. Estamos a punto de llegar 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Si el fuego aquí me lo traerías tú una vez más. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Teica Vipcar es su servicio de limusinas. Vivimos de la calidad en el servicio y de hacerle sentirse único. Porque su nivel de exigencia es tan alto como el nuestro. Durante más de 15 años nos hemos preocupado de que sus traslados los viviera de manera excepcional. Como se merece. teicavipcar.com. ¿Le llevo? Pulso Empresarial con Rubén Gil. Minutos sobre las 6 de la tarde, hora menos en Canarias. Abrimos nuestro espacio de comunicación, como cada lunes, aquí en Gestiona Radio. Aprovecho para decir que a partir de las 7:30 hablamos en este programa de economía social. Y si alguien sabe mucho de economía social, también de comunicación, si no, no dejaríamos venir por aquí los lunes a esta hora, es Arturo San Román, el director de comunicación de Servimedia. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Es usted benévolo y por eso le quiero y por eso le tengo entre mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, empezando la semana a un punto del Barça. Esto siempre es importante cuando no había liga. Y me imagino que los atléticos todavía más contentos porque están igualados a punto. O crecidísima. Por cierto, ¿el equipo de tu pueblo cómo anda? ¿El equipo de mi pueblo? ¿Cuál es el equipo de mi pueblo? El Tiemblo, ¿no? Uf, no sé ni dónde están. Bien, seguro, bien. Son buena gente, sí, son buena gente. Y buenas para revolconas. Sí, señor, que eso es lo importante. Luego ya si ganan algo. José Antonio Pedreño, a las 7:30. Juan Antonio Pedreño, 7:30. Hablamos con el presidente de CEPES a partir de las 7:30, así que se quedará por aquí Arturo San Román para hablar de economía social con nosotros. Lo que vamos a hablar es de comunicación, como cada lunes. Lo vamos a hacer con don Pablo Gonzalo, socio director de Alcor Consultores, es socio de DIRCOM, es licenciado en Ciencias de la Información, además premio extraordinario, doctor en Ciencias de la Información y es el autor de la primera tesis doctoral que se hizo en España sobre comunicación interna. Don Pablo, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pues bien, muy bien, encantado de estar con vosotros. O sea que podemos decir que si alguien sabe de comunicación interna en este país, es nuestro invitado esta tarde. Bueno, por lo menos he tenido tiempo para aprender, porque esas cosas que dices de la licenciatura, el doctorado y tal, ocurrieron el siglo pasado. Pero seguro que ha aprendido usted mucho más después de todo eso, ¿no? Ya en lo que es la vida real, ¿a que sí? Pues sí, bueno, de hecho es que la propia tesis nació del puesto de trabajo que yo tenía en aquel momento. O sea, realmente no es que yo empezara por la tesis y luego trabajé en comunicación interna, no. Yo tenía otro tema para la tesis, pero el trabajo me llevó donde me llevó y
no tenía ningún lugar donde aprender y pensé, digo, bueno, por lo menos dado que no tengo donde aprender, voy a ver si lo escribo. Y en esas... Oye, cuéntenos ya por curiosidad, ¿dónde estaba usted y qué aprendió para que le llevara a escribir una tesis? Bueno, insisto, esto ocurrió el siglo pasado. Pues yo sé que suena un poco increíble, pero es cierto, absolutamente cierto. A mí me da una beca la Fundación Empresa Pública, que era una fundación que tenía el INI entonces, por buen estudiante, tienes buen expediente, pues te dan una beca. Y caigo en una organización de entonces una empresa del INI, era la empresa de informática que tenía entonces el INI, os estoy hablando de los años 80 y tantos, 85, 86, y no saben qué hacer conmigo. Porque, sí, es textual, ya sé que es un poco creíble, pero lo cierto es que la comunicación la llevaban desde el INI, aquella empresa no tenía gabinete de comunicación ni nada, y allí tenían un tipo que era licenciado en Ciencias de la Información y ¿qué hacemos con él? Y entonces me quedé, es textual, de verdad. ¿Qué eras tú? Sí, claro, el tipo era yo. me quedo en Recursos Humanos, pues porque como no tenían dónde enviarme, y entonces el director de Recursos Humanos que tenía aquella organización, que fue un hombre clave en mi vida, pues tuvo la suerte que fuera una persona que venía de una multinacional, era un hombre muy leído y estas cosas, y dijo, oye, ¿tú de comunicación interna sabes algo? Pues no sé nada. Bien, pero pues tienes 6 meses de beca para aprender, para irte enterando. Y bueno, pues aquello la verdad es que funcionó. Y me quedé después de la beca, pues me quedé en aquella organización durante años y bueno, luego la organización tuvo unas vicisitudes peculiares porque lo de las privatizaciones también comenzaron el siglo pasado. Entonces el primer ciclo de privatización yo creo que se hizo, pues eso, en el 87, 88, 80 y por ahí. Aquella compañía pasa a ser vendida a una multinacional japonesa, Fujitsu, os estoy hablando de Fujitsu, vamos. Y bueno, claro, yo con ellos, yo uno de ellos. Y aquello fue un proceso de integración cultural espectacular entre una compañía pública española y una multinacional japonesa. La compañía pública española éramos 1000 y pico y la multinacional japonesa en España eran 100. Y bueno, pues todo aquello fue un proceso donde tuve la oportunidad de, bueno, no sé si de aprender, pero por lo menos de darle muchas vueltas a qué hacer con la comunicación en un proceso como él. Y de escribir, de aprender y de escribir. Los sábados. Déjeme que salude también a Fernando Urías, nuestro experto en comunicación y reputación. ¿Qué tal, Urías? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Que quítese el abrigo que me está dando calor, que hace un día fantástico. Me viene usted a abrigar. Le falta la bufanda a Fernando Urías, hombre. Está usted en su casa, está usted en su casa. ¿Todo bien, Urías? Todo bien. Arrímese ahí al micro, yo no sé si no le... Todo bien. Ahora ahí estamos, ¿todo bien? Bueno. Todo bien. Me alegra. Ahora le preguntéis cosas, Arturo, Fernando, a nuestro invitado, don Pablo Gonzalo, el socio director de Alcor Consultores, hablando de comunicación interna, pero habla de comunicación interna y de recursos humanos. ¿Cuál era entonces, cuál es ahora y cuál debería ser la relación en una empresa entre los recursos humanos y quien se encargue de la comunicación interna? Bueno, entonces no había. Simplemente, bueno, pues yo caí allí pues porque caí donde caí y no hay que darle más vueltas al de entonces. Y ahora es un tema sin resolver. Yo creo que la comunicación interna es una función fronteriza, en tanto que en términos de construcción del mensaje, construcción de la marca, construcción de los valores de la compañía, pues evidentemente tienes mucho que ver con el área de comunicación y de reputación, pero lo cierto es que con recursos humanos compartes ni más ni menos que aquellas personas a las que te diriges, que son los empleados de la organización. Con lo cual, la verdad es que, a ver, yo como socio de DIRCOM y miembro en el pasado de su junta directiva y comprometido, por tanto, con DIRCOM, he de decir que la comunicación interna forma parte del equipo, digamos, de funciones y de actividades que se tienen que desarrollar desde una función de comunicación. Pero también he de reconocer, aunque sea bajo un poquito la voz, pues que hay compañías que desde recursos humanos hacen un buen trabajo en comunicación interna. Con lo cual, yo lo que creo es que es imprescindible el trabajo altamente coordinado entre ambas funciones. Y por tanto, la ubicación estructural, en mi opinión, tiene una importancia secundaria. Si tengo que pronunciarme, si me ponéis entre la espada y la pared y me exiges que pues me pronuncio a favor de la dirección de comunicación. Pero ya os digo que tengo ejemplos valiosos en otros sentidos, y que sobre todo lo importante es hacer algo y hacerlo en serio, más que de quien depende. Me pide la palabra Fernando Urías, Arturo Norman. A mí me gustaría hacerle a nuestro invitado de hoy una doble pregunta. La primera es desde un punto de vista interno, es decir, de la sustancia del trabajo de la comunicación interna. ¿Cuál ha sido el principal cambio en estos años? ¿Dónde ha estado, digamos, ese sorpaso, esa pequeña revolución en el seno de la comunicación interna? Y en segundo lugar,
si también este cambio, este sorpaso, en caso de que se haya producido, ha ido acompañado igualmente de un sorpaso, de una pequeña revolución en los organigramas de las compañías. Porque tradicionalmente, es decir, la comunicación interna ha solido ser un hermano pobre de la comunicación. Sí, sí. Un tablón de anuncios, en muchas ocasiones. Y desgraciadamente lo sigue siendo. A ver, yendo a la primera pregunta, en primer lugar me es difícil generalizar, porque yo creo que tenemos, bueno, dentro del universo de organizaciones que existen, situaciones y perfiles muy distintos. Yo creo que hay organizaciones que directamente están en la etapa cero. O sea, que consideran que los empleados lo que tienen es que saber lo que tienen que hacer, saber lo que cobran por ello y poco más. Y entonces, bueno, pues para eso evidentemente el desarrollo de la función de comunicación interna pues no ocurre. Y así hay muchas organizaciones. Y no solo pequeñas, ¿eh? Y no solo pequeñas. Luego hay organizaciones que se plantean de una manera, en mi opinión, un poco ingenua, aunque es verdad que mucho mejor que lo anterior, claro, que es vamos a contarle a los empleados aquello que como dirección creemos que tienen que saber. Y les contamos los objetivos, el plan estratégico, que vamos a abrir una oficina en Shanghái, que hemos logrado los objetivos de venta en Logroño, yo qué sé, lo que toque, ¿no? Bueno, y ese yo diría que es el estadio probablemente más frecuente en el que nos encontramos en cuanto a volumen de personas. Y como me preguntabas de una cierta revolución, un cierto sorpaso, yo creo que lo que hay son organizaciones que un poco por cansancio de descubrir que esa etapa de meramente informar a los empleados no es suficiente, y otro poco por la aportación que la tecnología está permitiendo a todo este tipo de cuestiones, por lo que se están comprendiendo que lo que podríamos llamar información desde la dirección no es lo mismo que comunicación interna. Es una parte de ella, pero no es lo mismo. Comunicación interna debe, en mi opinión, pretender fomentar el diálogo de todos, porque todos tenemos algo que aportar dentro de la organización, porque si no, no estaríamos allí. El diálogo de todos para alinearlo con los objetivos de la organización. Entonces, me hablabas de ese sorpaso. Yo te diría que es el paso de comprender de que es mucho más que información de la dirección. Y luego, en cuanto a lo segundo, me hablabas de organigramas, hermana pequeña, etcétera. Bueno, yo creo que ahí no ha habido grandes cambios. O sea, yo creo que efectivamente, desgraciadamente, la comunicación interna sigue siendo una hermana pequeña en la realidad de muchas de nuestras organizaciones. Y lo que sí ha cambiado es el PowerPoint, ha cambiado el discurso. Ahora mismo nos encontramos con muchas organizaciones que plantean que los empleados son vitales para el fomento de la reputación de la organización, que los empleados son fundamentales para lograr los objetivos, que los empleados es aquello que no nos pueden copiar y por tanto el comportamiento de nuestros empleados es el rasgo diferencial en una sociedad en la que, digamos, los productos son fácilmente copiables y digamos, muy igualables entre sí. Pero lo que yo observo es que de eso, que ya lo tenemos, digamos, incorporado al discurso, luego no lo incorporamos a la práctica. No desarrollamos políticas para que nuestros empleados de verdad tengan comportamientos diferenciales. Entonces, ya te digo que ahí estamos. Pues yo suelo afirmar, y ahora como estoy con un experto, Pablo, me vas a decir si es verdad o mentira, cada vez que hablo de comunicación. Una, que no es posible una buena comunicación externa si no hay una buena comunicación interna. ¿Vale? Sí, claramente. A ver, y más en la sociedad en la que estamos, en las que prácticamente todos los empleados tenemos una opción de portavocía. Mira, si trabajas en una empresa de servicios, no sé, un hospital, cualquier cosa, imaginemos un hospital privado que me ha atraído porque me han hecho una excelente campaña publicitaria, me han dicho que allí me van a curar, me han hecho las promesas más maravillosas que yo me imagino. Y llego allí. ¿Y qué ocurre desde el mismo momento en el que entro? O desde el mismo momento en el que llamo por teléfono para concertar la cita. Alguien me atiende esa llamada de teléfono, alguien me atiende en la recepción del hospital, alguien me lleva a la sala de espera, alguien me atiende con los servicios médicos o de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son profesionales de la organización. Si lo que estos señores, a la hora de realizar lo que yo llamo la realidad de la marca, no es homologable, parecido, semejante o ojalá superior a la promesa de marca que me ha llevado allí, pues hombre, me pillaron una vez, pero no me pillan dos. Entonces, lo que yo por eso tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. Hombre, podemos hacer una muy atractiva, digamos, presentación hacia afuera, en la que logremos, pues hacer una presentación de compañía muy, muy, muy atractiva. Pero eso solo se sostiene la primera vez. Por tanto, tengo que estar, aparte de que creo que tengo intereses en el tema, ¿no? pero vamos, aparte de eso, tengo que estar de acuerdo contigo en que efectivamente, y de hecho, yo creo que uno de los retos, y volviendo un poco a lo del sorpaso, el sorpaso que tenemos por delante es comprender
que no es comunicación interna en sentido estricto, sino que es comunicación desde dentro hacia afuera. O sea, que lo que pretendemos no es que mis empleados sepan y se quede dentro. Lo que yo quiero es que sepan y hagan para que eso se perciba y se escuche fuera de la organización. Por eso yo creo que las barreras entre comunicación interna y comunicación externa, que hay organizaciones que ya las están rompiendo en sus organigramas, pues acabarán disolviéndose. Porque es que realmente yo cuando pretendo algo que mis empleados, no lo pretendo para que lo hagan dentro, solo. Quiero que lo hagan dentro y que ese dentro sea altamente visible. Con lo cual, y esta es mi segunda parte para ver si llevo razón o no. Estas son las cosas que yo cuento y que luego me dicen, oye, no, es verdad. Es decir, en definitiva, lo que estás planteando, Pablo, es que la comunicación interna tiene dos funciones fundamentales, tiene otras, ¿no? Pero una es trabajar la ansia de pertenencia, el orgullo. El orgullo de pertenencia a una compañía, y el segundo es el que nuestra gente sean los primeros vendedores de la casa. Sí, totalmente. Yo, bueno, si me permite ser, no sé si más duro, pero no es tan directo como tú. La comunicación interna lo que pretende es que los empleados de una organización hagan lo que la dirección necesita, en virtud de la reflexión estratégica que he realizado. Eso es lo que quiere la comunicación interna. No nos deben doler prendas. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú mantienes una relación continuada, como es la relación que mantienen los empleados con su organización, pues necesitan que esa relación esté equilibrada. O sea, para que ellos quieran, para mí la clave de la comunicación interna es el verbo querer. ¿Qué quiero? Quiero que la gente quiera. Pero claro, para que la gente quiera de una manera continuada, de lunes a viernes, salvo que tengamos además trabajo en festivos, pues lo que necesito es generar una relación equilibrada, en la que no solo yo te digo lo que tú tienes que hacer, sino también te escucho en cuanto a cómo lo ves tú, qué oportunidades percibes tú y cómo podríamos hacerlo mejor. Porque si no tenemos un diálogo equilibrado, pues no funciona. Me vas a contar muy bonito el nuevo plan estratégico, yo voy a salir de allí en el mejor de los casos diciendo, qué bonito es esto, pero probablemente mañana volvemos todos a lo mismo, ¿no? A mí me gustaría compartir penas. Venga. También durante mucho tiempo la comunicación también ha sido general una de las hermanas pobres de las direcciones funcionales de una compañía. Y yo creo que en parte se debía porque no teníamos un objeto propio, es decir, una materia prima propia nuestra específica. Marketing lo tenía, era la marca, comercial lo tenía, la dirección financiera lo tenía, pero nosotros en realidad tan solo desarrollábamos una utilidad, nos relacionábamos normalmente con los medios de comunicación. Es cuando empieza a aparecer los stakeholders, los grupos de interés, y las cosas se complican mucho más, y la empresa ya no es solamente una entidad que produce bienes, sino que también tiene que comportarse como un ciudadano, cuando los directores de comunicación hemos empezado a encontrar una materia prima, y esa materia prima nuestra, que es nuestra por el momento, que nadie nos discute, y veremos hasta cuándo, parece que es la reputación. Parece que ese es, en estos momentos, la razón de ser de un director de comunicación. La razón de ser de un director de comunicación interna, es decir, la materia prima con la que tiene que tratar un director de comunicación interna, y quiero saber si compartes, es la gestión del cambio. ¿Eso es lo específico de un director de comunicación interna? Sí, pero es que estaba muy de acuerdo con lo que estabas diciendo, con lo cual casi me gustaba más seguir con tu discurso y decirte que la materia del director de comunicación interna es intentar construir o colaborar a la construcción de esa reputación utilizando a los empleados como soporte para ello. Considerando que esos empleados son los que generan la vivencia de nuestra marca, porque insisto que, bueno, en las empresas de producto puro y duro, ponos este micrófono que tengo yo aquí delante, pues la calidad del producto, no sé nada de sus empleados, solo tengo aquí el producto, pero insisto, sobre todo en las empresas de servicios, todo lo que a mí se me ha prometido, toda la reputación que en términos de imagen, etcétera, se ha construido, yo la voy a validar cuando contacte con un empleado, con lo cual lo que estoy haciendo, si consigo alinear los comportamientos de esos empleados, es construir reputación. Construir reputación. Y eso vale en términos del puro comportamiento de las personas, pero también vale en términos de discurso en este momento de redes sociales, en el que vemos que que os voy a contar del barómetro de Edelman a vosotros, ¿no? Que la credibilidad de los CEOs ha bajado, aunque este año parece que ha repuntado un poco, pero sigue siendo más baja la credibilidad que la sociedad da a un CEO que a un empleado. CEO tenemos 1 y empleado pues podemos tener 1000. Entonces, ¿qué capacidad de portavocía no tenemos ahí de cara a construir
digamos, discurso que tenga repercusión en la reputación. Entonces, yo por eso, digamos, te estaba siguiendo con mucho entusiasmo diciendo, si es que me estás dando la respuesta. Cuando has incorporado el término gestión del cambio, pues también te lo compro, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque nuestras organizaciones están muy lejos de esto. La vida interna de nuestras organizaciones, desgraciadamente, no suelen los valores que caracterizan la realidad de nuestras organizaciones no suelen ser los valores que declaramos como deseados y como queremos decir que como compañía somos. Con lo cual, claro, hay todo un esfuerzo muy importante de change management, de gestión del cambio, en que se apoya muy importante en comunicación interna. Pero yo diría que, por seguir con tus palabras que me gustaron, la función básica de la comunicación interna es hacer realidad la reputación de la organización en lo que tiene que ver con los empleados. Oye, otros lo tocarán en términos de marca, medios de comunicación, etcétera, etcétera, en lo que tiene que ver con empleados. Y dos, para ello lo que necesitamos es una gestión potente de la transformación interna de estas organizaciones para que ese verbo querer, del que yo hablaba, realmente quiera. Y en este sentido, ya que hablabas de reputación, bueno, nosotros mismos hemos hecho un trabajo muy importante con Corporate Excellence de intentar encontrar cuáles son las palancas que tendríamos que activar en los empleados para que quieran defender la reputación de su organización. Y los resultados son interesantes, de verdad. No, estoy... Me he quedado sin palabras. Bueno. No, ya le he dicho yo que se haya mucho. Luego no lo va a dejar usted sin palabras de economía social. No, pero cuando uno tiene delante a alguien que da gusto escuchar porque sienta cátedra, pues uno va aprendiendo a pesar de los años. En esta profesión, afortunadamente, los que amamos la comunicación, ¿verdad? Una de las cosas buenas que tenemos, pues tenemos cosas buenas incluso los periodistas que hacemos comunicación, es que estamos aprendiendo todo el día, como debe ser y como debe ser y como debe ser en todo el mundo, ¿no? Yo tengo una pregunta, Pablo, con lo que está diciendo también Uruño. En definitiva, hablamos de comunicación. Es que yo esto de la comunicación interna, externa, que está clara, pero igual que ahora hablan de la vieja comunicación, y hay gente que lo dice, y de la nueva comunicación, redes. O de la comunicación, eso te iba a decir, de la OFI, de la ON, la sí, tradicional, la digital. Yo vuelvo a lo mismo, es decir, y este es mi discurso. Tú tienes dudas sobre la separación, ¿no? Claro, es que para mí no existe, es comunicación. Comunicación es todo, y después voy empleando los canales, o los soportes, o las herramientas necesarias para llegar a construir ese discurso que me da fuerza en el exterior o en el interior, o donde quiera tenerla, y me ayuda a esa reputación, a esa imagen de marca, a esos valores asociados a la marca, etcétera, etcétera. Y me da la impresión, y aquí donde ya quiero que te mojes, que en España se hace muy mala comunicación interna. Mala, venga, quito lo de muy. Pues soy DIRCOM también, y no quiero que los DIRCOM me tiren de las orejas. ¿Tú haces buena comunicación interna? Yo creo que intento hacerla, no quiere decir que la haga. En términos globales tengo que estar de acuerdo contigo. Sí, hacemos una en general mala comunicación interna. ¿Por qué? Pues porque estamos muy anclados en creernos que de lo que se trata es de informar a los empleados del punto de vista de la dirección, cuando esto es algo que visto desde un empleado es tremendamente cansino, porque un empleado no necesita que la dirección le cuente lo que pasa en la empresa, porque un empleado tiene 8 horas de vivencias que acumula los 5 días de la semana que trabaja. No estoy hablando ahora de horas extraordinarias ni nada, me limito a la jornada del estatuto. 8 horas por 5 días, que son 40 horas de vivencias cada semana. Vivencias suyas, directas, de lo que a él le pasa en el trabajo, que además él enriquece con su red. Que su red es el compañero de la mesa de al lado, el que se toma el café, persona que compartió un curso en no sé dónde, y con eso él se hace su construcción de lo que pasa aquí. O sea, no hay ningún empleado que no sepa lo que está pasando, salvo en un contexto muy puntual de crisis. En general, él cree saber. Lo que pasa es que eso puede tener muy poco que ver con lo que la dirección quisiera que ese empleado supiera. Y entonces ahí hay un contraste de relatos que normalmente ignoramos. ¿Por qué digo que es mala? Porque nos creemos que el empleado no sabe, la dirección sí sabe, y hacemos una comunicación interna de volcado de mensaje, del que sabe al que no sabe. Zasca. Con los soportes offline o medio pensionistas, que me da exactamente igual. Cuando resulta que la clave está en que este empleado sí sabe, lo que pasa es que sabe otra película distinta. Sabe la película que él está viviendo en esas 40 horas por semana de las que he hablado. Entonces, mientras no nos preocupemos de qué película es la que ve el empleado, y a partir de ahí generemos una estrategia de influencia de cómo sobre lo que él está viviendo, que no lo podemos cambiar, porque no hay mensaje que pueda con una vivencia, cómo podemos influir a partir de las percepciones que nuestros empleados tienen. Con lo cual, lo primero que tendría que hacer la gente de comunicación interna es escuchar.
Y después de escuchar y comprender a los empleados, plantearse qué es lo que tiene que hacer. Digamos, podríamos decir casi incorporar estrategias del marketing más elemental. Y es que antes de decirle a un mercado algo, lo que tienes que hacer es escuchar para comprender cuáles son las expectativas y las necesidades de ese mercado. ¿Por qué no trasladamos eso del primer día de clase del marketing, lo trasladamos a la comunicación interna? Cuando hagamos eso, ya no diré que la comunicación interna es mala. Me da la impresión eso que estamos en las newsletters, que estamos en los talones de anuncio todavía en este país, que estamos en los concursos de cocina y de recetas, que estamos más... ¿No? Sí, no. Digo, que estoy de acuerdo con Pablo, que es que me da la impresión, porque luego hay otra cosa que suele pasar con frecuencia y ya rompemos toda la baraja, claro. Es cuando yo por la mañana entro en El País o entro en El Mundo o entro simplemente en Google y encuentro cosas de mi empresa, que tanta información que me dan que no me vale, y esa que sí quería no la tengo. Claro. Yo sí creo, y espero no meterme en una camisa de 11 varas, es probable que muchos directivos, no me refiero a los directivos de comunicación interna, sino que muchos directivos no sean conscientes de cuál es hoy en día el rol de un empleado, lo que hoy en día es un empleado, que es algo más, por emplear un término muy en boga ahora mismo, es algo más que un touch point de la empresa. El problema es que hasta hace relativamente poco un empleado era un touch point y punto. Iba más allá, quizás cuando llegara a casa era otra cosa, pero hoy en día el caso es que el empleado es un touch point, pero puede ser también un señor que tenga un blog, que puede estar dando su opinión, es un señor que tiene una red social, que está dando su opinión. Quiere decir que hoy en día, el empleado es un jugador mucho más versátil y donde difícilmente se le puede encuadrar como en un único casillero de stakeholder. Y yo creo que cuando las empresas, la alta dirección de empresa empieza a ser consciente de esa realidad, que es una realidad multivariante, pues probablemente empecemos a entender que la comunicación interna es algo más que un volcado. 30 segundos, Pablo. Totalmente de acuerdo. Lo que yo espero es que los datos están ahí, y en tanto que están ahí, espero que la dirección de las organizaciones comprendan que rápidamente esto tiene que ser así, porque tiene un blog, pero no solo tiene un blog, sino que es que además es de su portal. Si trabaja en una empresa de neumáticos, el que más sabe de neumáticos. Luego es ese experto al que van a recurrir esos vecinos. Es un blog y es la venta del neumático. Pues este es el autor de la primera tesis doctoral realizada en España sobre comunicación interna, y hemos aprendido mucho esta tarde aquí con él. Don Pablo Gonzalo, socio director de Alcor Consultores. Hasta cuando usted quiera, que ha sido un placer. Para mí también, muchísimas gracias. Gracias a todos. Fernando Urías, hasta el lunes que viene, ¿eh? A cuidarse, que pronto se nos ha pasado esto hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Creo que debería alargarlo, aumentar. Bozón de sugerencias de comunicación interna. Póngame un mail interno. Hablamos a las 7:30 de comunicación social. Arturo San Román. Pero usted me ha quitado los últimos 30 segundos míos. Pues luego los retoma. A usted lo que pueda. Que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, que es portavocía. Y que yo estoy de acuerdo que son los DIRCOM quien debe llevar la comunicación interna en una empresa, porque los DIRCOM son capaces de entender los recursos humanos, pero los recursos humanos muchas veces no son capaces de entender la comunicación. Hasta las 7:30 le queda un rato por hablar con él. Todavía, hasta ahora. Llegamos a las 7, actualizamos información, vemos lo que pasa en los mercados y la última hora de Estados Unidos. Gestiona Radio y gestionaradio.com. Economía en primera persona. ¿Te imaginas disfrutar de un 3x2 de descuento en ropa interior, calcetines y medias? No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril tienes un 3x2 en una gran selección de ropa interior, medias y calcetines de tus marcas preferidas. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro. Estar en forma no es lo mismo que muscularse. Estar bien no es lo mismo que adelgazar. Con ayuda no es lo mismo que por tu cuenta. Conseguirlo no es lo mismo que proponérselo. Reebok Sports Club no es lo mismo que ir al gimnasio. Consulta nuestras promociones en reebokclub.com y empieza ya en Reebok Sports Club, Serrano o La Finca. No será lo mismo. ¿Es usted un inversor activo en los mercados financieros? ¿Invierte con Visual Chart, la plataforma de trading más avanzada del mercado? Si la respuesta es sí, no va a encontrar una forma más sencilla de hacerlo que con Esfera Capital Agencia de Valores, porque Esfera Capital pertenece al grupo de empresas de Visual Chart. Consiga Visual Chart gratis en tiempo real con Esfera Capital en esferacapital.es. Restaurante Nuevo Hotel.
cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos, junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Ambiente elegante y cosmopolita en pleno barrio de Salamanca. Calle Claudio Cuello 71. Teléfono 91 431 67 70. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Hace 30 años, en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casby, ya conocíamos la importancia del idioma. Pero hoy también sabemos que sus hijos necesitarán para su futuro algo más que hablar un perfecto inglés. Le invitamos a que conozca nuestro proyecto educativo, desde educación infantil hasta bachillerato internacional, y el porqué de nuestros resultados académicos año tras año. Solicite una cita personal en el 91 616 22 18 o visite casby.es. Cada paso que das, estás más cerca de alcanzar tus proyectos. Te ayudamos a hacerlos realidad con las líneas ICO 2016, destinadas a financiar inversiones y liquidez. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2016 para empresas y autónomos. Gobierno de España. Te contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio. Las 7, las 6 en Canarias.